Esto, aparte de ayudarnos, lo que vamos a ver hoy que es textual y recurrencia, como les dije, no solo nos ayuda en el rastro de localización, incluso a la gente que le cuesta poder identificar la idea principal de un texto o el tema principal de un texto, este tip le va a ayudar mucho, le va a ayudar demasiado porque se va a dar cuenta cómo la información se va repitiendo una y mil veces, solo que de distinto nombre, pero se sigue hablando exactamente de lo mismo a lo largo del texto. ¿Ya? Entonces nuestra clase de hoy, nuestra clase número 6, va a ser textual y recurrencia, que ahí no le puse la I porque no me alcanza. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa, me dicen en el chat, ¿ya? Y si me dicen algo en el chat y yo no lo veo, me levantan la manito, porque no sé qué le pasa al chat que ahora como que usa el mouse y se me esconde. Entonces hay veces que no veo lo que me dicen. Y también puedo usar el micrófono, no hay ningún problema ahí, ¿ya? Bueno, empezamos. Vamos al objetivo de la clase. Tenemos 3 objetivos ahora. Nuestro primer objetivo es comprender los mecanismos de coherencia y cohesión dentro de un texto para mejorar la lectura. Como les dije, esto va a ser un tip, va a ser una ayuda que a ustedes les va a servir para poder manejar de mejor forma la coherencia y en cierto aspecto la cohesión, ¿ya? También vamos a analizar elementos que componen la presentación de información según estructura e importancia, es decir, dentro de la coherencia y dentro de la cohesión, obviamente toda la información se va a clasificar según la importancia que tiene una. Primero va a estar la información más importante y luego un poquito la menos importante. Y obviamente todo está estructurado en base a una forma, ¿ya? El orden que tiene un texto fue el orden que eligió el autor. Y nosotros como lectores también tenemos que ser capaces de poder interpretar o poder identificar ese orden. Y por último, ya haber visto este objetivo y este objetivo, estos dos lo vamos a trabajar en una primera instancia en la clase y finalmente vamos a aplicar lo que nosotros vimos, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios normales que nosotros hacemos de comprensión lectora. Aquí vamos a usar la guía de apoyo número 3 y también yo les voy a hacer otro ejercicio de otro estilo para ver más o menos si entendimos lo que trabajamos en la clase. ¿Ya? Esos son los objetivos de esta instancia. Vamos a empezar. Bueno, miren, en primer lugar, tenemos que recordar lo que es coherencia, ¿ya? No sé, no me acuerdo más o menos en qué, creo que uno como profesor le enseña desde séptimo en adelante y lo vuelve a repasar una y otra vez lo que es coherencia. Algo coherente es algo que tenga sentido. Obviamente un texto, para que se entienda, debe tener un sentido lógico, de que se hable de lo mismo, que no se mezclen peras con manzanas, porque si no sería incoherente, ¿ya? Ahora, todo texto que usted va a encontrar en la prueba de comprensión lectora se supone que es un texto coherente y es un texto cohesivo, es decir, que está unido y está entrelazado de una forma correcta, ¿ya? Pero hay algunos textos que aún así son coherentes, están un poco desordenados. Nos cuesta a veces entender. O también, por ejemplo, usan palabras que son muy rebuscadas o que no pertenecen a nuestro conocimiento propio. Por ejemplo, si encontramos un texto, no sé, que tiene que ver muy específicamente con el mundo de la música, y nosotros no sabemos nada de ese mundo, quizás ese texto nos puede complicar un poco la vida, ¿ya? Pero si nosotros aplicamos los principios de coherencia y cohesión, debería ser un poco más sencillo o más fácil para nosotros poder entender ese texto, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada texto va a pertenecer a una configuración lingüística, es decir, todas las palabras y las palabras que configuren una oración dentro del texto van a tener una relación entre ellas, ¿ya? Por ejemplo, desde el párrafo 1 al párrafo, no sé, el párrafo 6, va a haber una conexión entre esos párrafos, siendo que están muy alejados, obviamente van a tener una conexión en base a un tema o a una idea que se siga repitiendo o a una relación, incluso un contraste. Siempre va a haber algo que los va a unir. Por eso es que existen preguntas que relacionan los párrafos también. Ahora, toda esta configuración lingüística resulta de un conjunto de operaciones que conectan oraciones individuales. ¿Se acuerdan cuando vimos los niveles del texto que ya les dije que primero tenemos la palabra, luego tenemos la frase, luego tenemos la oración, luego tenemos el párrafo y luego tenemos el texto? Y así como va subiendo en escala. Y ahora, la parte oracional, que es el segundo nivel, todas estas oraciones obviamente van a ir juntas y van a crear un párrafo. Y todas esas oraciones van a tener una misma temática, van a ir abocadas a lo mismo.
¿ya? Lo ideal es que no se cambie de tema y se siga trabajando exactamente igual. Uno tiene que tener en cuenta que cuando lee un párrafo, ese párrafo va a tener un tema, y ese tema se tiene que seguir repitiendo dentro del mismo texto, ¿ya? Es preciso señalar qué tipo de secuencia o qué tipo de oraciones, qué tipo de secuencia de oraciones tendrá el texto en sí, ¿ya? Y generalmente, como yo les dije, uno tiene que ir viendo si un texto tiene coherencia y cohesión dentro de la secuencia que usa. Pero como supuestamente, como nosotros nos vamos a enfrentar a bueno, ustedes se van a enfrentar a una prueba de comprensión lectora que selecciona textos que son como ya, no sé, pasados por una selección específica, que ya se evalúan, o sea, a ustedes les ponen esos textos porque hay un grupo de personas que dice, sí, este texto es apto para niños de, no sé, pues, bueno, jóvenes, de 17, 18 años, que es un tema, no sé, pues, de la realidad, o un tema de la contingencia actual, etcétera, ¿ya? A eso se refiere. Pero obviamente todo eso igual, dentro de ese texto, tiene que haber un tema de cohesión y también un tema de coherencia. Ahora, el tema de la cohesión, antiguamente, en las anteriores PSUs, nosotros o sea, el DEM reevaluaba cohesión a través del ítem de conectores, ¿ya? Pero ahora, como no va a haber ítem de conectores, lo más probable es que salgan tipos de preguntas que a ustedes les van a preguntar, no sé, la función que tiene un conector, o cómo se conecta la idea, no sé, pues del párrafo 4 con el final del mismo párrafo, etcétera, ¿ya? Porque como no va a haber un ítem exclusivo para poder cohesionar las ideas, lo más probable es que salgan ese tipo de preguntas que yo les dije, ¿ya? Tampoco que sea como 100% pero la mayoría de los profesores creemos que van a salir algunas preguntas de ese estilo, al mismo tiempo que van a salir preguntas de coherencia, ¿ya? Porque eso también, la coherencia también se evaluaba en plan de redacción. Entonces, como ya no existen esos ítems, deberían salir preguntas para poder suplir lo que se evaluaba en esos ítems, ¿ya? Bueno, como yo les dije, la coherencia es algo que tenga sentido, ¿ya? Que yo no junte, no sé, pues, que junte diferentes ideas, pero que obviamente tengan entre ellas algo en común, ¿ya? Cada una de estas oraciones o las palabras que yo voy a escoger van a tener una relación entre ellas, ¿ya? Que obviamente van a vincular las ideas que tiene este párrafo o las ideas que tiene el texto, ¿ya? Recordemos que un párrafo lo vemos como información local y un texto completo ya lo vemos como información global. Ahora, obviamente, las palabras que van a estar dentro del texto van a tener una relación y van a crear un sentido para el mismo discurso, porque, como siempre lo hemos recalcado, el texto fue escrito por alguien. Y esa persona quiere mandar un mensaje de cierta forma, con cierto objetivo, y que obviamente llegue a un espacio definido, ¿ya? Obviamente un texto puede llegar a todo el mundo, pero siempre va a tener un público o un grupo ideal. Y obviamente la persona que lo va a escribir va a elegir el tipo de palabra, va a elegir el tipo de la información, pensando que sí, lo puede leer mucha gente, pero específicamente para ese grupo que va a estar interesado en leer ese texto, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que, no sé, pues espera mucho tiempo a que salga, no sé, una revista, o una investigación, o un libro en específico, porque les gusta esa materia, les gusta leer sobre eso. Entonces, cuando la gente escribe sobre los textos, piensa en la gente que espera ese escrito, que está esperando que salga esa investigación, que está esperando que salga ese, no sé, ese reportaje. Entonces, por eso hay a veces en los textos que nos cuesta mucho entender las ideas o las palabras por lo mismo, porque nosotros a veces no pertenecemos a ese grupo en el cual el autor pensó, pero aún así tenemos que poder leerlo, ¿ya? En el texto debe existir una coherencia global, es decir, todos los párrafos organizados en torno a un mismo tema. Recordemos que hay un tema principal de todo el texto, pero al mismo tiempo cada párrafo puede tener también su tema específico, ¿ya? Entonces, lo principal que nosotros veamos es la coherencia global y también la coherencia local. Esas son las dos partes más importantes para poder entender lo que es la coherencia, ¿ya? Los enunciados de cada párrafo deben presentarse de forma ordenada y lógica. Ahora, es lo ideal, pero hay algunos textos que no son muy ordenados y tampoco son muy lógicos, sobre todo algunos textos literarios que utilizan como palabras muy metafóricas o palabras muy semánticas y uno dice que acabo de leer, ya. Bueno, eso a veces puede romper con el tema de la coherencia dentro de un texto, ¿ya? Ahora,
como ya les dije, esto nos ayuda mucho a poder comprender las preguntas de rastro de localización, pero al mismo tiempo, si a usted le cuesta mucho poder identificar la idea principal, esto le va a servir demasiado. ¿Ya? Yo igual a la página de donde subo las guías, había puesto unas guías que trataban idea principal y tema central. ¿Ya? Aquí vamos a ver un poquito de lo que yo trabajé en esa guía, pero un poquito más resumido desde lo más importante que ustedes deben saber. ¿Ya? Para yo poder entender la coherencia dentro de un texto, tenemos que ver estas tres partes de acá. En primer lugar, que se siga una relación temática, es decir, si yo partía hablando, no sé, de los tipos de guitarra, tengo que terminar, tengo que terminar hablando de los tipos de guitarra, no me puedo poner a hablar, no sé, pues, de los guitarristas más famosos del mundo. No, o sea, igual tiene relación temática, pero no es tan directa. Tengo que terminar, si empecé hablando de algo, tengo que terminar hablando de algo. ¿Y ahí en qué me ayuda eso? Si yo veo en un párrafo que al principio, no sé, empezó hablando de, no sé, a ver, de las ciudades de Brasil y después empezó a hablar de las ciudades de Chile, obviamente lo que se habla de las ciudades de Chile va a ser una idea secundaria, no va a ser algo importante y obviamente lo voy a dejar de lado si es que quiero poder encontrar la idea principal en ese texto, porque yo tengo que relacionarme a lo que más habló en el párrafo, a lo que más se dijo o de la información que más se entregó en base a ese tema. Lo otro es que sea pertinente. Lo que yo les decía, si empecé hablando de tipos de guitarra, no puedo hablar, por ejemplo, no sé, pues de tipo de tambores, ¿ya? Hubiera sido igual bueno hablar, no sé, pues de los guitarristas, pero en otro párrafo, ¿ya? Porque obviamente seguimos con la pertinencia del tema, pero no puedo mezclar otro tema, por ejemplo, para dar un ejemplo, para dar una explicación, que hay algunos textos, sobre todo no literarios, que hacen eso, para poder llamar la atención del lector. ¿Ya? Y lo último, que yo creo que ningún texto que ustedes vayan a leer la prueba de comprensión lectora es la no contradicción. Un texto, por ejemplo, en un texto no literario, da lo mismo cuál sea explicativo, divulgativo, argumentativo, da lo mismo, nunca van a encontrar una contradicción, porque si hay alguna, significa que ese texto está mal escrito. ¿Ya? Pero en cambio, en los textos literarios hay veces que nosotros podemos encontrar contradicciones, pero que son puestas por el autor, obviamente para crear un énfasis dentro del texto, ¿ya? Y tampoco que esa contradicción haga que el texto esté malo, no, sino que hace que el texto sea un poquito más complicado de entender. Porque uno dice, pero ¿por qué si este personaje hizo esto acá y dijo que nunca lo haría y al final lo hizo? Pasa. Pero los textos literarios tienen como un perdón dentro de la coherencia, porque obviamente como es un mundo imaginario, es un mundo que no existe, obviamente se puede trabajar con cosas que para nosotros sean incomprensibles, ¿ya? Y que vayan fuera de la coherencia de la realidad, pero dentro del texto se puede, se permite. Bueno, eso es lo que hay que tener como claro en lo que es coherencia y lo que es cohesión y lo que vamos a trabajar hoy. Ahora, yo les voy a hacer un pequeño ejercicio para que vean más o menos lo que nosotros vamos a trabajar hoy. Pues yo voy a leer este texto, yo lo voy a resolver y ustedes más o menos vean, y después al final les voy a hacer una pregunta. Para comprender para comprender la coherencia del texto es importante que comprendamos el avance de la información y cómo se va repitiendo una y otra vez a lo largo del texto. ¿Ya? Vamos a leer este texto. Según evidencia histórica, el gentilicio dieguita, desde la conquista hasta el comienzo del siglo XVII, designaba a los habitantes del norte chico. Sin embargo, es difícil precisar el límite sur de este grupo étnico, hecho fácil de entender porque la población dieguita chilena era muy reducida a la llegada de los españoles debido a la conquista inca primero y a la hispana. Después produjeron una disminución demográfica progresiva, al punto que en 1545 la población indígena desde Coquimbo a Concagua alcanzaba solo a unos 15.000 habitantes. Ya. ¿Alguien me podría decir cuál, antes de empezar a rayar, cuál creen ustedes que es el tema de este texto? Algo que se habla una y mil veces, que se sigue repitiendo constantemente a través de todo, incluso en casi todas las líneas se habla del tema, pero se dice de diferentes formas. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el tema de este texto? Ya, a ver, Fabiana me dice Diaguita, y Edgardo me dice los pueblos originarios. Ya, los dos están muy cerca, ¿ya?
Miren, yo les voy a destacar unas cosas. El gentilicio de Guita, desde la conquista hasta los habitantes del norte chico. Sin embargo, este grupo étnico, la población diaguita chilena, y la población indígena, ¿ya? Todas esas que yo les destaqué son el mismo tema. O sea, es exactamente lo mismo que es el pueblo diaguita. Ese es el tema central. O los dieguitas, o el pueblo del norte chico, o el grupo étnico dieguita. Cualquiera de las formas que fueron las que ustedes me dijeron es el tema. Si se dieron cuenta, esto es exactamente lo mismo de acá, solo que he dicho con otras palabras. Esto es lo mismo de esto y esto. Todo lo que yo le subrayé. Entonces, aquí yo tengo el tema, lo vuelvo a repetir, yo tengo este tema acá, lo vuelvo a repetir, vuelvo acá, y ahí ven que el texto, dentro de un mismo párrafo, tiene un encadenamiento. Es decir, que el tema se va a ir repitiendo una y mil veces a través de toda la lectura que yo le voy a ir haciendo. Obviamente, para que un texto sea estéticamente bonito, no puedo ir repitiendo los dieguitas desde la conquista. Designaba a los dieguitas, sin embargo, precisar el sur de los dieguitas. No puedo repetir los dieguitas una y mil veces. Por eso es que cuando uno escribe un texto, sobre todo los textos que ustedes han encontrado en la prueba, el tema se va a ir diciendo de muchas formas. Y ahora usted me puede preguntar, profe, ¿y cuáles son todas esas formas que el escritor puede utilizar? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son todas las formas en las cuales el escritor puede decir el tema? Cómo nosotros nos pasa que nos confundimos, porque en las preguntas de nuestra localización, en especial la clase anterior, yo me di cuenta que, por ejemplo, no sé, pues les preguntaban en ese texto que revisamos de ¿cómo se llama esto? De Filóctetes, ese tipo que sufría mucho porque una diosa lo dejó sufriendo, etc. Ya. Había una pregunta que hablaba sobre las flechas, qué pasará con la gente que le llega a las flechas de Filóctetes. Entonces, la mayoría de nosotros empezamos a buscar directamente dónde decía flechas, ¿ya? Pero obviamente no salía nada directo con la respuesta que teníamos, porque buscamos las respuestas y las comparábamos con lo que sale en el texto. Pero ¿qué pasa? Que usted cuando ya está en cuarto medio, las preguntas, o sea, las respuestas de las preguntas les van a salir dichas obviamente lo mismo, pero de diferentes formas, ¿ya? Por eso a veces uno pierde tiempo en estas preguntas de que, a ver, ya la pregunta me está, no sé, preguntando por el objetivo de la acción de María. ¿Ya? Entonces yo empiezo a buscar el texto donde dice acción, donde dice objetivo y donde dice María. Y quizás yo leo y en ninguna parte decía ninguna de las palabras. Pero obviamente si aquí sale la niña o la finalidad o, no sé, el accionar o el quehacer, son sinónimos o son otras formas de decir María, son otra forma de decir objetivo y otra forma de decir acción. Obviamente porque el tema se está manteniendo, pero se está diciendo de otra forma. Ahora, no es que con esto usted vea todas las posibilidades que va a tener un autor, porque dependiendo de la mente que tenga un autor, hay veces que la forma de repetir el tema es como muy original, y hay veces como que es muy, muy básica, que tampoco está mal. A mí me gusta bastante cuando el texto se repite de una forma básica. Pero esta clase nos va a ayudar para poder identificar cuándo se repite y cómo se repite, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Lo primero que nosotros vamos a ir viendo es que estas son reglas dentro del plano de la cohesión y la coherencia, y nosotros vamos a ver el tema de la recurrencia. ¿Recurrencia de qué? Del tema. ¿Qué significa recurrencia? Que es algo recurrente, algo reiterativo, que pasa una y otra vez, pero de diferente forma. ¿Ya? Para que se entienda. Un texto presenta elementos que se repiten, ¿ya? Que pasan una y otra vez, de modo que diversas oraciones reiteran los referentes de oraciones anteriores. Nosotros vamos a llamar al referente como tema, disculpen mi pulso, tema central. Ya voy a poner el puntito ahí. Nuestro referente va a ser el tema central, es decir, aquello que se va a ir repitiendo una y otra vez. Pero este referente se va a ir repitiendo de diferentes formas, ¿ya? Va a tener muchas como caras, pero siempre va a ser la misma persona. O podemos entender que va a usar máscaras,
pero siempre atrás de esa máscara va a estar el referente, es decir, el tema central que se dijo al inicio del texto o que se dijo en alguna parte, ¿ya? Tenemos muchas manifestaciones que pueden ser, obviamente, según el tiempo, según el lugar, según la ideología del autor o muchas cosas. Lo importante es que toda esta forma de repetición van a seguir manteniendo la coherencia y también van a seguir manteniendo el tema central, ¿ya? La primera, y la que es la más, se podría decir fácil, es la repetición. Esta es nuestra primera forma de recurrencia. Es decir, una palabra o una frase aparece en la misma forma de la oración siguiente. Por ejemplo, Benjamín va a ser nuestro referente, ¿ya? Vamos a ponerle acá, referente. Ay, necesito una pizarra acá. Este no, olvídelo. Bueno, ese es nuestro referente. Era un asiduo visitante del hipódromo. Benjamín apostaba sobre todo en las grandes carreras. Si se dan cuenta, aquí el referente se repite, pero se dice la misma palabra. Se pudo haber dicho de otra forma. ¿Por qué? Porque miren, si nosotros leemos un texto, Benjamín era un asiduo visitante del hipódromo. Benjamín apostaba sobre todo en las grandes carreras. Benjamín puso todo su dinero y al final Benjamín se quedó sin dinero, o sea, que se quedó sin plata. ¿Se dieron cuenta que repetimos una y mil veces Benjamín, 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 Benjamín? Entonces eso pasa, que el texto se ve como muy poco estético. En los textos de quinto, sexto básico, la mayoría de los textos son así, que se repite el referente una y mil veces. Pero cuando uno ya entra a la media, bueno, ustedes ya entraron a la media, se dieron cuenta que ya no se repite el mismo referente, sino que se dice de diferente forma. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no puedo seguir bien la lectura, me cuesta a veces encontrar que el tema, del tema que se está hablando, incluso a veces digo, pucha, a ver, al final habló de algo y terminó hablando de otra cosa. No terminó hablando de otra cosa, bueno, a veces sí, pero la mayoría no, sino que siguió hablando de lo mismo, pero le cambió el nombre, para que obviamente el texto fuera bien estérico y no tuviera tanta repitencia. Es lo que pasa cuando ustedes usan, por ejemplo, algunos, yo creo que en la media ya no pasa, pero como en octavo, primero medio, que van a escribir un texto y ponen acá rato el i, el i, y el i, y el i, y después uno les dice, chicos, tienen un mar de conectores. Pueden utilizar muchas cosas, muchos conectores, y dejar de ocupar el i. Aquí es exactamente lo mismo. Uno cambia el referente, o sea, cambia el correferente, para que no sea como tan repetitivo. Ahora, este de repetición, ustedes nunca lo van a encontrar en el mismo párrafo, pero sí, por ejemplo, en el párrafo 1 se puede utilizar, y en el párrafo, no sé, en el párrafo 2 o en el párrafo 3, puedo volver a, no sé, a decir Benjamín. ¿Por qué? Porque ya están más alejados, entonces, eso es bueno. Por lo menos este tipo de recurrencia es algo que a ustedes les va a ayudar. ¿Por qué? Porque no tienen que utilizar tanto, porque como se repite y es de la misma forma, es fácil, ¿ya? Ahora, cuando ya entramos un poquito al campo donde ya cambia un poco, tenemos la sustitución por pronombre. La sustitución por pronombre se divide en dos, ya esta es la primera y en la siguiente diapo vamos a ver la segunda. Pero primero vamos a entender qué es la sustitución por pronombre. El pronombre son lo que nosotros conocemos como los indicativos, los demostrativos, y raramente aquí también se incluyen los artículos. Artículos me refiero a el, la, los, unos, etc. Y los demostrativos serían mío, no me acuerdo cuál más, pero y los demostrativos serían aquel, aquella, este, estos, etc. ¿Ya? Es decir, que mi referente, mi tema central, lo voy a cambiar por un pronombre o por un artículo. Por ejemplo, no sé, pues en vez de decir María iba caminando, voy a decir ella iba caminando, o esta iba caminando, aquella iba caminando, ¿ya? Que pasa mucho en la mayoría de los textos, que a los autores les gusta mucho cambiar el tema por un pronombre, ¿ya? Cada vez que se practica el recurso de la sustitución, disculpen que esa palabra me cuesta, es porque el elemento sustituido y el sustituido son correferentes, ¿ya? Correferentes en base a un pronombre, ¿ya? La repetición tiende a evitarse en el lenguaje común, que es la que nosotros vimos anteriormente, prefiriendo mantener los referentes por medio de pronombres.
se llama pronominalización, ¿ya? Ahora, esto no se lo aprendan. Es decir, que la acción de usar pronombres se le dice eso. La relación de correferencia por número, persona y género gramatical. ¿A quién refiere? Si mi tema, por ejemplo, es Benjamín, solamente voy a poder utilizar él o este, porque estoy hablando de una persona. Pero en cambio, si hubiera sido María y Juanita, podría usar estas, aquellas o ellas, porque obviamente son más de 2 personas, o incluso podrían haber sido más personas. ¿Ya? Y obviamente tengo que ver con el tema de la persona. Lo mismo que va con el tema del número, ¿ya? Si estoy hablando de un tema, obviamente lo cambio. Por ejemplo, si hubiera, no sé, un texto fuera de la pelota y, no sé, la raqueta. Persona y número combinado hubiera sido los o aquellos, ¿ya? Aun cuando no estamos hablando de una persona en concreto, como fue en el ejemplo de Benjamín, pero hay otro tema, también lo podemos poner ahí. Y también el género. Por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, pues, de Juanita, tengo que ponerle ella, o tengo que ponerle esta, tengo que ponerle aquella. Pero obviamente el género en base a lo gramático, ¿ya? No a lo social. Bueno, vamos a ver. Yo ya entendí que la sustitución por pronombre es que cambio el tema y le pongo algún pronombre o algún artículo. Tenemos dos definiciones. Tenemos la anafórica y tenemos la catafórica. Yo no quiero que se aprendan los nombres, qué es anafórico y qué es catafórico, no. Sino que tengan en conocimiento de que a veces el referente va a ir primero y el pronombre va a ir después. Mientras que en otra situación, el pronombre puede ir primero y el referente puede ir después. No es obligatorio de que el referente, es decir, el tema central, siempre empiece el texto. Puede que se diga de otra forma y después yo voy a presentar al referente. ¿Y por qué es importante eso? Porque hay algunos que empiezan siempre a buscar el tema central o de lo que se está hablando en el texto en las primeras líneas. Y hay veces algunos, o sea, yo de por sí cuando escribo un texto me gusta que esté al principio porque es lo lógico, pero hay algunos autores, hay algunos textos que no les gusta poner el tema central en las primeras líneas, sino que los ponen como al medio, incluso lo ponen al final, pero lo ponen. Entonces, ¿qué pasa? De que tenemos que tener en cuenta que no siempre vamos a encontrar esa metodología. El pronombre de anafórica, en primer lugar, se identifica el referente, luego se mantiene mediante la mención del pronombre correspondiente que sale luego en el texto. En este caso, nuestro referente es Andrés. ¿Ya? Andrés quiere ayudar en los trabajos de su casa. Él, es decir, seguimos hablando de Andrés, siempre ha colaborado con lo que puede. Otra forma, en vez de él, hubiera sido Andrés, que ayuda con los trabajos de su casa. Este siempre ha colaborado. Aquel siempre ha colaborado. Diferentes formas de decirlo, pero obviamente conservando el tema que es Andrés. Ahora, esta es la anafórica, es decir, que primero se dice el referente y luego se dice la repetición del pronombre. Y en la catafórica es que primero nosotros vemos el pronombre y después vemos el referente. En este caso, el tema central serían los índices macroeconómicos, ese sería el tema central. Pero no lo quisieron poner al inicio, porque es la forma que tiene de escritura el autor, ¿ya? Eso no significa que esto pierda coherencia. Quizás no es tan ordenado, como yo les decía, pero la coherencia se mantiene igual, ¿ya? Perfectamente pudo haber sido, los índices macroeconómicos cayeron hasta lo más bajo, estos bajaron 25%, y se cambia y se mantiene la misma coherencia, se sigue entendiendo igual. Eso es lo que yo quiero que aprendan por lo menos acá, es que el pronombre, o incluso los diferentes temas de repetición que nosotros vamos a ver después, puede estar primero la otra forma de decirlo arriba, y el referente puede estar abajo. No siempre se confíen en que el tema central va a estar siempre arriba. Y eso, cuando nos confiamos en eso, perdemos tiempo en la lectura. Y eso nos juega una mala pasada. Recordemos que en la prueba de comprensión lectora, lo que más tienen que hacer es ganar tiempo. Ya, siguiente. Sustitución por una expresión nominal o sustitución léxica. ¿A qué quiere referir con esto? Es que nuestro referente podemos sustituirlo por una palabra.
Ya, una palabra que puede ser un sinónimo, que puede ser un sinónimo según contexto, o que también esté dentro de los correferentes porque se incluyen, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo para cada uno. Primero, el sinónimo, ¿ya? Aquejado por una molesta tos, visitó a un médico amigo. Luego de examinarlo, el galeno le recetó un jarabe. En este caso, un médico sería nuestro referente, ¿ya? Nuestro tema central. Otra forma de decir médico, el galeno, o el doctor, o no sé otra forma. O no se me ocurre otra forma, pero el doctor, el farmacéutico, quizás, pudo haber sido, quizás. ¿Ya? Pero obviamente se reemplaza la palabra, pero dicha de otra forma, pero conservando el sinónimo, ¿ya? Es decir, que sea una palabra que quiera decir lo mismo. Ahora, otra diferente sería el correferente por contexto. Es decir, un sinónimo, no, sino que una palabra que obviamente simbolice lo mismo, pero en base al contexto que se está escribiendo. Por ejemplo, estuve en una reunión con el director. Es un tipo muy simpático, ¿ya? Ahora, alguien me puede decir, pero no todos los directores son simpáticos, ¿ya? Pero obviamente dentro del contexto donde se escribe ese texto, se da a entender que este personaje o este tema central tiene esa cualidad, ¿ya? Pero que solamente va a funcionar dentro del contexto o dentro de la realidad que tiene ese texto. Y la última es, el camarógrafo no tiene oportunidad ante el ataque de un elefante. Es el mayor animal terrestre y elefante. ¿Ya? Y aquí se ve los correferentes por inclusión. ¿Qué quiere decir? Que elefante va dentro de otra categoría. Aquí también pudo haber sido, es el, no sé, elefante con gran trompa, o es el, no sé, heredero, o miento, como el, sí, heredero del mamut. Obviamente que se va a reemplazar por una frase un poquito más larga, pero que también tenga inclusión de aquello que se está hablando, ¿ya? A eso se refiere. Aquí el referente, nuestro tema central, se puede encontrar dicho de otra forma en una frase o en una palabra. Luego, lo siguiente, sustitución por una frase nominal. En la anterior nos dimos cuenta de que lo podemos encontrar dicho con una palabra, y aquí nos damos cuenta que también se puede encontrar con frases mucho más, ¿cómo se puede decir? Más trabajadas. Una frase nominal es correferente con una palabra o frase debido al conocimiento de mundo, es decir, el conocimiento de mundo que tiene el autor, ¿ya? Es decir, el autor sabe mucho sobre lo que está escribiendo, por alguna razón está escribiendo sobre eso, y obviamente va a meter mucho conocimiento que tiene sobre el tema y va a ir diciéndolo de diferentes formas. Ahora, puede que usted no conozca sobre ese tema, pero lo va a ir conociendo a través del texto, ¿ya? Por ejemplo, aquí nuestro referente es Leonardo Farcas. Imaginemos que usted no conoce a Leonardo Farcas, jamás lo ha visto en su vida, no sabe quién es, etc. ¿Ya? Imaginemos eso, antes de leer el texto. Leonardo Farcas visitó la ex penitenciaría. El hombre de negocios ofreció su ayuda después de lo visto. Ah, y aquí yo veo que el hombre de negocios sigue siendo Leonardo Farcas. ¿Por qué? Porque imaginemos que yo no sé que Leonardo Farcas es un hombre de negocio. Y como yo ahora sé que se sigue hablando de la misma persona y no se habla de otra cosa, porque aquí dicen visitó, y aquí dice después de lo visto. Entonces, obviamente, aquí se conecta. Y ofreció su ayuda, y eso tiene que ver con la mano con ex penitenciaría. Es decir, obviamente el tema se repite y se sigue vinculando a lo que se decía de ese tema, ¿ya? Ahora, como decimos, el emisor tiene mucho conocimiento sobre el tema, es decir, sabe mucho sobre Leonardo Farcas y lo puede haber dicho de diferentes formas. Por ejemplo, el chileno más querido, o el candidato del pueblo, o el rubio de cabello, no, el hombre de cabellos dorados, etc. Lo pudo haber dicho de muchas formas porque obviamente la persona que escribe el texto sabe sobre lo que está hablando y obviamente investigó sobre el tema antes de escribirlo. Y eso es lo que, esto yo creo que es lo que más confunde, porque hay algunos textos que a veces los autores se van así como que se inspiran mucho hablando de un mismo tema y se olvidan que la persona que lo está leyendo no sabe tanto como uno,
o quizás no le interesa tanto, pero igual tenemos que saber comprenderlo, ¿ya? Y una de las últimas, nos faltan dos nomás, es la sustitución metafórica. ¿A qué se refiere con esto? Es que usted, mientras el texto reemplaza el referente, es decir, reemplaza el tema central con una acción de metáfora. Y recordemos que la metáfora es como una comparación, pero mucho más poética o que tiene, no sé, un objetivo como diferente a lo que lleva un texto. ¿Ya? Aquí en la sustitución metafórica es que usted reemplace este elemento real, es decir, el referente, con un elemento imaginado. ¿Ya? En el texto literario esto lo va a ver siempre, pero siempre, siempre, siempre lo va a ver. En los textos no literarios donde lo puede encontrar mucho es en el reportaje, en la crónica, en la noticia, en la publicidad y la propaganda, ahí lo puede encontrar mucho, 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 mucho. Pero ¿qué pasa? Que obviamente todo ser o todo tema central, obviamente la persona que lo va a escribir lo imagina, lo visualiza en otro aspecto. Entonces, obviamente, le va a colocar características que quizás no pertenezcan a nuestra realidad, pero que se pueden encontrar ahí. Por ejemplo, el rinoceronte atacó al periodista, aunque falló en su intento. Todos comentarían después de manera exagerada que el tanque con cuernos casi había matado al hombre de la prensa. Entonces, ahí tenemos dos. El rinoceronte, en la sustitución metafórica, sería el tanque con cuernos, que obviamente se entiende que el rinoceronte tiene cuernos y es tan grande como un tanque, pero un tanque jamás va a tener cuernos, creo yo. Y aquí también vemos que hay otra forma de repetir. Tenemos el periodista, y se utiliza una frase nominal, el hombre de la prensa. Es decir, se sigue hablando exactamente de lo mismo, pero dicho con otras palabras. ¿Ya? La última es la elipsis. ¿A qué se refiere esto? Que hay veces que nosotros vemos que no se repite el tema a través de una marca textual, es decir, no está ahí, pero sabemos que está ahí. No la podemos ver, pero sentimos que se sigue hablando de lo mismo. Por ejemplo, Daniela se arregló para la cita, se calzó los zapatos nuevos, se cortó el pelo, salió de su casa y se fue directamente a la fiesta. Ese es un texto. Muy diferente hubiera sido, Daniela se arregló para la cita, ella se calzó los zapatos nuevos y se cortó el pelo. La muchacha salió de su casa para ir directo a la fiesta. ¿Ven? Que se repitió. En cambio, la elipsis lo que quiere hacer es que no se repita. Pero este cuadradito que está acá, lo que ustedes ven, se dan cuenta de que ahí debería haber un correferente, pero no está. No se encuentra, no lo podemos ver, pero obviamente nuestro subconsciente de lectura entiende que ahí debería haber uno, ¿ya? Es como que está implícito, está escondido, pero se mantiene, se entiende, ¿ya? Como que está ausente, pero no sabe que está ahí. Bueno, a ver, chicos, hasta ahí se entiende, más o menos se comprendió estas 6 formas de repetición que usted puede encontrar en el tema central. ¿Hay alguna duda hasta acá? Porque vamos a empezar con el tema de los ejercicios. Bueno, este es el resumen de lo que nosotros vimos. Quiero saber si hay alguien que no sé, se le complicó algo, hay algo que quieren que repita, o si se entendió bien. Los leo en los comentarios o los escucho en el micrófono, como ustedes quieran, o les acomode. Entonces quiero ver primero quiero saber si entendieron, si se entendió bien, si hay dudas, inquietudes, comentarios. Ya, Javi, genial. A ver, vamos a seguir. Edgardo, ¿entendió bien? Ignacia, Matías, Valentina. Vamos a esperar a sus compañeros porque necesito saber si se entendió bien esto para poder seguir los ejercicios. Ya, genial. Me alegra. Que hay veces que siento que hablo mucho. Entonces, quizás me enredo un poquito.
Ya, vamos a continuar con los ejercicios. Vamos al momento de... Bueno, este era simplemente un mapa donde vemos cuáles son todas las reglas de recurrencia, ya que la pronominalización se divide en estas dos, y la expresión nominal se divide en estas tres, ¿ya? Es lo mismo que vimos anteriormente. Ahora, vamos a hacer los ejercicios. Ya, a ver, vamos a seguir. Sí, yo hablo mucho. Lo siento. Mi mamá siempre me dice que debería hablar menos, pero a mí me gusta ser así. Lo siento. Ya. Bueno, bien, vamos a ver aquí un texto, es súper cortito, lo vamos a leer y ustedes después me van a ir a ayudar a identificar cuál es el referente, porque este que está acá es la repetición, ¿ya? Que puede ser por nominal, que puede ser por pronombre, yo no quiero que me digan cuál es decir, si es pronombre, si es catáfora, si es anáfora, no. Lo único que quiero es que me digan cuál es el referente, ya vamos a leer el texto. A 5 meses del plebiscito constitucional y a 6 de las primeras municipales, la oposición enfrenta uno de los momentos más complejos, pero también uno de los desafíos más cruciales: comenzar a delinear su política de alianzas y articular una unidad suficiente para levantarse como una alternativa ante la continuidad de la derecha en el poder. Y pese a que en el sector están conscientes de la dificultad que supondrá esta hazaña, también admiten que están a contrarreloj, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes que dentro de todo lo que se mencionó es el referente? ¿Cuál es el tema central? Javiera me dice, es la oposición. Ya, aquí tenemos la oposición. Y Valentina me dice la derecha. Bueno, sí, bien, porque aquí hay otra forma de... A 5 meses el plebiscito enfrenta uno de los momentos más complejos, pero también uno de los más desafíos más cruciales. Comenzar a delinear su política de alianzas y articular una unidad suficiente para levantarse ante la continuidad de la derecha en el poder. No, pues chicos, aquí, bueno, es que yo lo entiendo porque es política, pero la derecha son como los que están en el poder y la oposición son los que están en contra de la derecha. La oposición sería como la izquierda, entre comillas. ¿Sí? Siempre a la oposición se le va a decir, pero por lo menos que entendieron que la oposición era el referente, genial. Pero bueno, para que sepan de política, yo creo que la PSU de Historia nunca se pregunta de política, aunque dicen que va a entrar alguna vez, pero nunca. Pero siempre la derecha, bueno, miento, el que esté que esté en el poder, es decir, el que esté en el gobierno, ya sea derecha, izquierda, centro derecha, me da lo mismo, los que sean que estén ahí, la oposición siempre va a ser los que estén en contra de ellos. En este caso, si la derecha está en el poder, la oposición va a ser la izquierda. Si la izquierda está en el poder, la oposición va a ser la derecha. El que está como en oposición a ellos, a los que están en el poder. No sé si se entiende. Bueno, es que es política, no sé cómo explicar mucho la política. Pero acá en el texto, el sector es la oposición. ¿Ya? Ese es nuestro referente, la oposición, que es de lo que se habla una y mil veces a través del texto, ¿ya? Ese sería nuestro referente. Bueno, acá habría que escribir la oposición, solo que no tengo buen pulso para escribir. Ya, otro mecanismo de cohesión, por ejemplo, la oposición, el sector o el sector político o este grupo de políticos. Ven que hay muchas formas en las cuales la podemos llamar y quizá esas otras formas se pudieron haber utilizado en el texto, pero uno tiene que entender que se sigue hablando de lo mismo, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí nuestra forma de repetición es ellos. Es decir, de lo que nuestro referente no va a ser una persona, ¿ya? Porque se entiende al tiro que por esa S no se va a hablar sobre una persona, sobre un tema o sobre un personaje, sino sobre más cosas. Que obviamente pueden ser tres y después obviamente se alineó, o puede ser un mismo tema, pero dicho en plural, ¿ya? Vamos a leer el texto. Las ficciones ayudaban a los hombres, sin que ellos lo sospecharan, a coexistir y acomodarse con ciertos fantasmas surgidos de lo más profundo de su intimidad para complicarles la vida.
llenándola de apetitos imposibles y destructores, no a librarse de ellos, la empresa, por los demás bastante difícil y acaso inconveniente, sino a convivir con ellos, a establecer un modo de vida, entre esos ángeles que la comunidad necesitaría que fueran exclusivamente sus miembros, y esos demonios que esto no pueden dejar de ser también. Al mismo tiempo, no importa cuán elevada sea la cultura o cuán poderosa la religión de la sociedad, en la que nacen. Ya. ¿Cuál sería el referente de ellos? En este caso, podría ser ficciones, podría ser hombres, podrían ser fantasmas, podrían hacer, no solo eso. ¿Cuál creen ustedes de esos tres que yo les mencioné? Es el referente de ellos. ¿De qué se sigue hablando después? Ya, a ver, Valentina me dice, yo creo que son los fantasmas. Ya. Javiera piensa lo mismo, vamos a esperar a sus compañeros. Bien, Valentina, eso que acaba de decir es su argumento para decir por qué cree usted que es fantasma. Y está en lo correcto. Ahí se sigue hablando de eso en primera instancia uno podría creer que se refiere a hombres, pero no, porque bueno, sería lo lógico. Pero ¿por qué no es hombres? Es por lo que había dicho su compañera, porque cuando habla de librarse de ellos y no convivir con ellos, acaso inconveniente, que es bastante difícil. ¿Por qué? Porque tiene relación con lo que se dijo después, que es llenándola de apetitos imposibles y destructores. Y eso tiene total coherencia con bastante difícil, acaso inconveniente, cuesta convivir con ellos, etc. ¿Ya? Y vamos al último ejercicio de acá, que este es el más facilito. Aquí nuestra forma de repetición es el león de Tarapacá, ¿ya? Es decir, tiene que ser una persona, un tema o un objeto, porque ahora ya es singular, ya no es plural como la anterior. Vamos a leer el texto. En 1915, en un clima de mucha violencia política en el norte, Arturo Alessandri Palma fue elegido senador de la provincia de Tarapacá. El León de Tarapacá mantuvo durante su campaña conducta envalentonada que le valió el respeto de sus rivales. En 1920 triunfó con un estrecho margen en las elecciones presidenciales como candidato de la Alianza Liberal. Durante su campaña había anunciado un programa revolucionario para la época, que produjo mucha alarma entre los conservadores y esperanzas en los sectores populares. Y aquí yo creo que está más facilito. ¿Cuál creen ustedes que es el referente, el tema central? Bien, maravilloso. Ya lo dijeron ahí sus compañeras. Arturo Alessandri Palma, ¿ya? Que es otra forma de decirle el León de Tarapacá. O también se le podría llamar el político, o el senador, o no sé, el amigo del pueblo, porque se habla acá de que como que es muy cercano a los sectores populares. El candidato también. Hubieran sido muchas formas de llamarlo. Y ahí se dan cuenta. Profe, ¿qué se supone que iban que son como diferentes formas? Por ejemplo, referente acá sería Arturo Alessandri, Palma. Otros mecanismos de cohesión, por ejemplo, aquel, el senador, el candidato, el amigo del pueblo, no se me ocurre otra. No se me ocurre otra. O el amigo del norte, porque él pertenecía a la provincia de acá del norte en ese tiempo. Son como otras formas de llamarlo, ¿ya? Porque veamos que este texto es cortito, y los textos que ustedes ven en la prueba de comprensión lectora son textos largos. Es decir, por ejemplo, si fuera un texto de Arturo Alessandri Palma, el tema se va a ir repitiendo muchas veces, y no en algo tan cortito como acá, ¿ya? Entonces tenemos que ser conscientes de qué forma se va a llamar Arturo Alessandri Palma en todo ese texto largo, ¿ya? Ya, y ahora vamos a ir a la guía, ¿ya? En la guía yo les mandé 4 preguntas, pero nosotros solo vamos a resolver 2 por temas de tiempo, ¿ya? Y vamos a empezar, a ver. Tenemos este texto que está acá. Lo que primero quiero que hagan es que lo lean. Les voy a dejar esa parte de ahí para aquellos que no tienen la guía o que no la pudieron imprimir, etc. Así que se los dejo acá. Me avisan, ¿cómo se llama esto?
cuando lo hayan leído y bajamos, ¿ya? Porque no lo voy a leer yo porque esto es como más lectura individual. Entonces, sigan su ritmo de lectura, ¿ya? 2 minutitos para leer esta parte y bajamos a la siguiente parte del texto, ¿ya? Si ya lo tienen listo, vamos a esperar que sus compañeros lo lean. Ya, vamos a empezar. Igual voy a dejar el párrafo 5 ahí por si acaso. Ya, nuestra primera pregunta de la mañana es, el autor destaca como un mérito de los europeos la capacidad de emprender proyectos científicos de mediano y largo plazo, consecución de financiamiento internacional para ciencias y telecomunicaciones, gran cantidad de talento e iniciativa científica disponible en el viejo mundo, unión de fuerzas dispersas en torno a los proyectos científicos compartidos, potencialidad de los países europeos para competir en el ámbito científico. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar en qué parte, bueno, tenemos que rastrear para después localizar dónde y en qué parte exactamente del texto nosotros vamos a encontrar la alternativa correcta. Así que tenemos que buscar el, ¿cómo se llama esto? El párrafo donde se hable de los europeos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si nosotros vemos acá, aquí se habla de los europeos, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ser en ese, ¿cómo se dice esto? En ese párrafo, sino que tenemos que buscar donde se hable sobre los méritos o sobre algo bueno, algo que hayan logrado los europeos, ¿ya? A ver, Javier me dice que es en el párrafo 1. Vamos al párrafo 1, a ver qué sale ahí. Ya, bien, aquí está nuestra respuesta correcta en el párrafo 1. ¿Por qué? Porque aquí hablan sobre Europa, ¿ya? Obviamente Europa es como otra forma de decir los europeos. Javi, dígame. No, es que mi celular se volvió loco. No olvídelo, siga. Sigo, ya, sigo. Lo siento. Ya, entonces, nos desenvuelve la idea de una Europa capaz de demostrar la potencialidad de una unión de fuerza dispersa con un proyecto compartido. Ya. Ahora, ¿cómo sé yo que aquí está la respuesta correcta y no, por ejemplo, acá, que también hablo sobre Europa, esa agencia espacial, el descubrimiento de bosón, de Higgs y todo el show? ¿Por qué sé que no es ahí? Porque aquí veo que en la pregunta a mí me habla sobre el autor destaca como un mérito. Otra forma que tenemos para decir mérito es como, por ejemplo, algo que alguien hizo bien, como que uno le destaca algo que hizo otra persona, o que le dice, oh, hiciste esto muy bien. Eso, no sé cómo decirlo en una sola palabra, como sinónimo de mérito. Si ustedes conocen un sinónimo de mérito, o se les viene a la mente uno, me avisan, porque a mí como que no se me viene a la mente ahora. Entonces, aquí cuando dice, últimamente, cuando surgen dificultades de todo tipo de la política y la economía, las buenas noticias, eso va de la mano con mérito, desde el ámbito de la ciencia y la investigación nos devuelve la idea de una Europa capaz de demostrar la potencialidad de una unión de fuerza dispersa en un proyecto compartido. Que esa sería nuestra alternativa correcta, la alternativa D. ¿Ya? Ahora vamos a nuestra segunda pregunta. La expresión de ambos artilugios del párrafo 3 se refiere a alguna de estas. Entonces vamos a ir directamente al párrafo 3. Vamos a aumentar un poquito acá. Este es nuestro párrafo 3, que está aquí. Entonces veamos que la pregunta se invoca a esta parte que está acá, lo voy a destacar. Es el ambos artilugios. ¿Ya? Y aquí Edgardo me dice que es la A, Javi me dice que es la B. Ya vamos a ir viendo. Miren, aquí dice, la expresión ambos artilugios en el párrafo 3 se refiere a, bueno, a ver, Edgardo me dice que es el Sol y el cometa 67P. Javiera me dice que es la nave Rosetta y el módulo Philae. Vamos a ir viendo, ¿ya?
Vamos a leerlo, pero antes de resolver la pregunta, vamos a esperar a sus compañeros a ver si ellos tienen alguna otra alternativa diferente a la que ustedes me dicen, y vamos a ir viendo cada una, ¿ya? Vamos a esperar a sus compañeros. Matías dice, creo que es la B. Ya, y me falta Valentina. A ver cuál cree que puede hacer ella. Entonces tenemos 2 votos para la B y 1 voto para la A. Vamos a ver si Valentina aumenta esta tendencia o incluso abre otra posibilidad. También puede ser. Ya, estoy entre 2, pero me tinca que es más la B. Ya, vamos a ver. Vamos a leer el párrafo, ¿ya? Este tipo de preguntas supuestamente uno las ve como fáciles, entre comillas, pero a veces como que complican un poco la vida. Dice, el cometa en cuestión, un minúsculo cuerpo celeste, es decir, un minúsculo cuerpo celeste es otra forma de decir al cometa, ¿ya? Viaja, eso es lo que está haciendo el cometa está viajando, ahora en su vertiginoso periplo, es decir, el cometa viaja en un periplo hacia el Sol es el destino del viaje, con la nave Rosetta, es decir, el cometa está viajando con la nave Rosetta, ¿ya? ¿Hacia dónde? Están viajando hacia el Sol, ¿ya? Orbitando a su alrededor y con el módulo Philae sobre su superficie, es decir, entonces el cometa con la Rosetta están viajando hacia el Sol y obviamente están orbitando en medio del Sol y ambos están viajando con el módulo Philae sobre su superficie, ¿ya? Ambos artilugios no solo han sido capaces de llegar correctamente a su destino, es decir, esos ambos artilugios estaban viajando para llegar a un destino, ¿ya? Sino que transmiten lo que ven, es decir, y mientras estaban viajando, estaban transmitiendo todo lo que ellos veían y lo que detectan con sus instrumentos. Ya, entonces estos dos que están viajando también tienen instrumentos en los cuales lo iban a transmitir, ¿ya? Ahora, yo les pregunto, de los que desde este punto para allá, ¿cuál habíamos dicho que eran los que estaban viajando? ¿Se acuerdan que yo les dije? Incluso les subrayé aquí el viaja. Uno de los que están viajando es el cometa, ¿ya? El cometa es uno de los que están viajando. Entonces yo aquí voy a ver, puede ser la A, la B no, porque ahí no está el cometa, ¿ya? Sol y la nave Rosetta, la C tampoco. La D puede ser porque ahí sale cometa. Y el E igual puede ser porque un minúsculo cuerpo celeste es otra forma de decir el cometa. Entonces ahí me quedo en que puede ser la A, puede ser la D o puede ser la E. Elimino la B y la C. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Para seguir adelante. ¿Sí? Es que si lo estoy haciendo muy enredado me avisan y les explico como un poquito. ¿Sí? Ya. Entonces, sí o sí, el que está viajando es el cometa. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. El Sol es el lugar a donde ellos están viajando, ¿ya? Así que, por ejemplo, la A no puede ser, porque el Sol es el destino. Y tampoco puede ser, y entonces nos quedamos entre la D y la E. Es decir, o es la nave Rosetta o es el módulo Philae, ¿ya? Entonces, aquí nos dicen, dice, viaja ahora en su vertiginoso periplo, porque el cometa está viajando en un periplo hacia el Sol, con la nave Rosetta, es decir, el cometa está viajando con la nave Rosetta y los dos están dentro del módulo Philae. Entonces aquí nuestra respuesta correcta sería la alternativa D. El cometa y la nave Rosetta son los ambos artilugios que están viajando, ¿ya? Quiero saber qué fue lo que les complicó, por cómo se perdieron ahí un poquito, quiero saber más o menos en qué se confundieron.
Lo bueno es que no, o sea, lo importante es que ustedes vayan haciendo a través de la lectura, es que vayan, sobre todo en este tipo de preguntas, que tienen que ver con la repetición de los correferentes, que a veces pasa, de que tienen que ir viendo qué función está cumpliendo esto. Por ejemplo, estos amortilugios. ¿Qué estaban haciendo? No solo han sido capaces de llegar, correcto, o sea, son capaces de llegar a su destino, es decir, obviamente están viajando, y aquí se ve el verbo viaja, y se ve viaja con la nave Rosetta. Entonces, ahí, bueno, dice, entendí que el cometa viajaba con los otros dos. Ah, bueno, sí, en el otro curso me pasó lo mismo. Incluso yo en un inicio igual como que dije, puede ser. Yo en un momento igual creí que era la B, pero no, porque después uno va analizando los verbos que salen ahí y como que mezclan mucha información, porque perfectamente puedo haber dicho que estos viajaban y uno de los dos está viajando con esto y ambos con esto, pero como que ahí se dan cuenta que, por ejemplo, es coherente, pero algunos textos no están como bien ordenados, ¿cómo se dice esto? La información, como que la información está acá, está acá, está acá, está acá y no está ordenada, en vez de hacer como todo como más jerárquico. Entonces, en ese tipo de textos es lo que yo le decía, que hay algunos que pueden causar problemas, ¿ya? Porque no cumplen con la regla de coherencia, pero no están tan ordenados en sí, ¿ya? Bueno, hasta ahí quedamos.